Seguramente te has preguntado cuál de las versiones de la Biblia es la más confiable. ¿Será la NTV, la NBI, la Reina Valera, la Biblia de las Américas? ¿O en cuál de todas las versiones de la Biblia que existe es en la que debes confiar? Hoy hablaremos de este tema. Bienvenido. Hola a todos, qué alegría poder saludarlos una vez más. Mi nombre es Daenerys Valera y hoy, por petición de uno de ustedes en un video anterior, vamos a hablar sobre las versiones de la Biblia. ¿Cuál de todas las versiones de la Biblia que existe es la más confiable? ¿En cuál debemos confiar? Lo primero que debes saber es que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma, sino que fue escrita originalmente en 3 idiomas diferentes. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo y algunas porciones en el idioma arameo, y el Nuevo Testamento en su totalidad fue escrito en el idioma griego. Para que la Biblia podamos tenerla ahora en nuestras manos y podamos leerla y comprenderla, tuvo primero que ser traducida por varios idiomas en diferentes países para que todas las personas en diferentes partes del mundo pudiesen leer la palabra de Dios en su lenguaje. Fue entonces que en 1569 Casiodoro de Reina hizo la primera traducción de la Biblia completa al castellano, y es aquí donde me quiero enfocar. Como la Biblia no fue escrita originalmente en nuestro idioma, sino que tuvo que ser traducida para poderla tener, leer y comprenderla, hay muchas palabras en la Biblia que no quieren decir exactamente lo que quiso decir la versión original. Y es por esa razón que vas a poder observar cómo muchas personas discuten en que hay versiones muy conocidas y que muchas personas las tienen en sus casas, pero que no son realmente confiables al 100% en su traducción. Esto se debe al que al hacer la traducción de los idiomas originales al castellano, hay muchas palabras que no quieren decir en el castellano lo que verdaderamente quiso decir en su idioma original. Es por esa razón que yo les recomiendo muchísimo, mucho, que cada vez que estudien la palabra de Dios puedan acompañarla de un diccionario bíblico en los idiomas originales de hebreo, griego y arameo. Cuando ustedes acompañan la lectura con este diccionario bíblico en los idiomas originales, van a poder profundizar la palabra de Dios y van a poder comprender a plenitud qué es lo que Dios quiso decir a través de ese versículo o ese capítulo que están leyendo. Recordemos que la palabra de Dios es como un tesoro que está escondido. No solamente debemos conformarnos con lo que leemos superficialmente, sino que debemos investigar más allá de lo que hemos escuchado o de lo que estamos leyendo, porque mientras más excavamos, más perlas preciosas vamos a encontrar en la palabra de Dios y más vamos a amar leerla día tras día. Es por esa razón que te aconsejo muchísimo a que cada vez que estudies la palabra de Dios puedas acompañarla de un diccionario bíblico en los idiomas originales. Hay muchos diccionarios bíblicos muy buenos. El que yo uso es este que les voy a dejar aquí para que lo tengan de referencia. Y en verdad, cuando empiecen a estudiarlo de esta manera, se sentirán muy gozosos porque van a comprender cosas que antes no lo habían comprendido a profundidad. Y tal vez en este momento me puedes decir, ok, Daenerys, ya comprendí que debo usar un diccionario bíblico en los idiomas originales para poder comprender a plenitud cualquier versión de la Biblia que tenga en mi mano. Pero, basado en tu experiencia, ¿cuál de todas las versiones de la Biblia que has leído es la que recomiendas leer? Bueno, lo que yo siempre recomiendo es que se lean las Biblias más antiguas. Mientras una Biblia sea más antigua, para mí es muchísimo mejor porque se asemejan más a las versiones originales y eso es lo que queremos. A lo largo de los años yo he estudiado muchas versiones de la Biblia, tanto versiones antiguas como versiones con lenguaje actual, y es por eso que recomiendo más que se estudien las versiones más antiguas que las que tienen un lenguaje actual. Es cierto que hay muchas versiones en lenguaje actual o algunas que son muy buenas y se asemejan muchísimo a las versiones antiguas o a la versión original de la Biblia, lo que la versión original de la Biblia quiso decir. Sin embargo, hay muchas versiones con lenguaje actual que me da mucho miedo y me da miedo recomendarlas porque han cambiado en su totalidad algunos versículos de la palabra de Dios. No por la traducción, sino porque la persona que lo tradujo quiso acomodar ese versículo para que dijera lo que a él le convenía que dijera. Por esa razón, si estás estudiando la Biblia en un lenguaje actual o te quieres comprar una en un lenguaje actual, ten mucho cuidado con estos puntos que te estoy mencionando. Y bien, entre las traducciones de las Biblias antiguas que más me gusta leer es la Reina Valera de 1960.
Siempre la acompaño de un diccionario bíblico en los idiomas originales porque recordemos que hay palabras en todas las Biblias que no quieren decir exactamente lo que quiso decir la versión original. Y el diccionario bíblico nos va a ayudar muchísimo a poder comprender a plenitud lo que ese versículo quiso decir realmente cuando Dios inspiró a sus siervos para que escribieran la palabra de Dios. Otra cosa que también les aconsejo muchísimo al estudiar la Biblia en traducciones antiguas es que siempre tengan a la mano un diccionario en nuestro idioma, porque sabemos que las Biblias en traducciones antiguas siempre usan un lenguaje que nosotros no usamos normalmente, como vosotros, supisteis, hicisteis, comisteis, hacedlo. Todas estas palabras, como no las usamos, hacen que nos dificulte un poco poder comprender lo que Dios quiere decir a través de ese versículo. Además de eso, he notado que en las Biblias más antiguas hay palabras muy técnicas que para que podamos comprenderlas tenemos que ir al diccionario y saber el significado de esa palabra. Y ahora tal vez estés pensando, Dagneris, pero habías comentado que hay versiones en un lenguaje actual que sí son confiables y se asemejan mucho a las versiones antiguas o a las versiones originales. Y efectivamente sí. De todas las versiones con lenguaje actual que he leído a lo largo de los años, la que a mí más me gusta leer y la que yo recomiendo que lean es la NTV o la Nueva Traducción Viviente. Siento que esta Biblia se apega muchísimo a las Biblias antiguas y también a la versión original, que eso es muy importante. Y siempre es bueno que al estudiar una Biblia en lenguaje actual puedas compararla con Biblias antiguas para ver si ha sido cambiada alguna palabra, si ha sido cambiada lo que quiso decir el versículo y si quiere decir exactamente lo que el Señor quiso decir. Siempre es bueno que compares una Biblia con otra Biblia, es muy bueno, así como dice Isaías, un poquito aquí y un poquito allá para que nuestro entendimiento pueda abrirse en cuanto a la palabra de Dios y no podamos ser engañados fácilmente. Otra cosa que también les quiero decir y que es muy importante es que siempre, antes de abrir la palabra de Dios y leerla, ores. Ores para que Dios a través de su Espíritu Santo pueda iluminar tu mente y te pueda dar sabiduría para comprender lo que Dios quiere hablarte en ese día a través de su palabra. Recuerda siempre que al acercarnos a la Biblia no estamos leyendo un libro común, un libro cualquiera, sino que estamos estudiando la palabra de Dios. Por esa razón, al acercarnos a ella, al abrirla, al hojearla, al leerla, debemos hacerla con total reverencia porque es Dios el que nos está hablando a través de ella. Por esa razón, haz una oración antes de empezar para que Dios te ilumine y estúdiala con muchísima reverencia y así notarás cómo Dios va iluminando tu mente para que puedas comprender con exactitud todo lo que Él quiere hablarte en ese día a través de su santa palabra. Y bueno, esto ha sido todo en cuanto al tema de hoy. Espero que este video les haya podido ayudar mucho, les haya podido disipar algunas dudas que hayan podido tener, pero si aún así quedó alguna duda por allí, déjenme saberla en los comentarios que muy gustosamente les estaré respondiendo. Déjenme también saber cuál es la versión de la Biblia que más usan, cómo hacen para disipar cualquier duda que puedan tener o profundizar en algún capítulo o versículo que les guste mucho, para que todos podamos aprender juntos. Dios me los bendiga muchísimo. Si no se han suscrito aún, recuerden hacerlo, activar la campanita de notificaciones, darme un like y compartir este mensaje con alguien que crean que lo necesita. Me despido, hasta una próxima oportunidad. Dios me los bendiga grandemente y les envía un fuerte abrazo.